a combatir. Resuena la guerrera voz del Rey Jesús, que hoy amando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y pronto la victoria os dará. A la batalla, oh cristiano, con la bandera de la cruz. Sé fiel soldado, pues a tu lado pelea el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende. Bienvenidos hermanos, amigos, a este es su canal Frente a la Biblia, quien les habla Javier Vargas, miembro y predicador de la Iglesia del Señor, donde no seguimos tradiciones humanas ni emociones pasajeras, seguimos la palabra tal como fue dada, donde cada enseñanza te llevará a confrontar la verdad, a examinar tu fe y volver al fundamento bíblico. Prepárese allí, mi querido hermano, con su Biblia, que es desde allí que Dios habla, corrige y transforma. El tema de hoy es el tema más importante para nuestra vida espiritual y tiene que ver con la salvación. Hoy presentaremos la verdad del Evangelio con claridad para que conozcas a Cristo, entiendas tu condición delante de Dios y descubras el camino a la salvación. Pero te pregunto, mi hermano, usted que está allí escuchando, te pregunto, ¿eres realmente salvo o te engañaron? Es una pregunta muy inquietante para el creyente y deberíamos pues analizar su respuesta. Es lo que vamos a hacer hoy en este estudio. Eso sí, voy a ser muy directo en lo que diré sin ningún tipo de filtro. Eso sí, apegado a la santa palabra de Dios. Para saber si eres salvo o te engañaron, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa esa palabra para ti? Piensa allí por un instante. ¿Sabes qué significa la palabra? Sé sincero, ¿te dijeron o te explicaron qué es el Evangelio? Porque déjame decirte, si no conoces lo que significa Evangelio, no eres salvo. No importa si te congregas como iglesia, no importa si lees la Biblia, no importa lo que haga mi querido hermano, tú no eres salvo. Veamos qué dice la santa palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sigue diciendo allí Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Según las Escrituras, el Evangelio es el poder de Dios, es el medio que Dios usa para salvar a todo aquel que cree. Ahora debes preguntarte a ti mismo, ¿soy salvo o no? Mis hermanos, la salvación no es un invento humano, no es una religión, no es una tradición, no es hacer lo que yo creo. Dios mismo estableció un plan, un orden, un camino único para que el hombre sea salvo. Fuera de ese plan no hay salvación. Ese plan comienza escuchando el Evangelio según Marcos capítulo 16, 15 y 16 que leímos anteriormente. El Evangelio no es un simple mensaje entre muchos. Es el eje, es el fundamento, es la columna, la médula espinal de todo el cristianismo. Todas las doctrinas bíblicas, mis hermanos, la santidad, la fe, la gracia, el arrepentimiento, la justificación, la iglesia, la santificación, todo depende del Evangelio. Si quitas el Evangelio, todo se derrumba. Si cambias el Evangelio, todo se deforma. Si ignoramos pues el Evangelio, todo se vuelve una religión vacía, que es lo que existe mucho hoy en día. Si verdaderamente queremos una iglesia fuerte, estable, tienes que colocar el Evangelio en el centro de todo. No allí en los bordes, no como un tema entre otros, sino como la médula espinal de la iglesia. Cristo es exaltado por el Evangelio. Lastimosamente hay un porcentaje muy alto de creyentes que se congregan como iglesia y ni siquiera saben lo que es el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque los engañaron, mi hermano. Tal vez se vaya a escuchar un poco fuerte, pero es la realidad. Te engañaron. Si te dijeron que con solo levantar la mano y repetir una oración eres salvo, te engañaron, mi hermano.
Hoy se predica un evangelio barato, un evangelio débil, de emociones momentáneas, de prosperidad económica, de repetir una oración como que fuera algún ritual. Pero la Biblia jamás enseña que la salvación viene por repetir una oración, ni por levantar la mano, ni por pasar al frente de un supuesto altar. Eso es una tradición humana. Muchos hicieron la oración, pero nunca han nacido de nuevo. No son salvos. Les pregunto, ¿en qué parte de la Biblia Jesús hizo un llamado para repetir una oración? ¿O dónde hay un ejemplo apostólico donde los apóstoles mandaban a levantar la mano y repetir una oración? Es más, ¿en qué parte de la Biblia está escrito que esa es la forma como alguien es salvo? Repitiendo allí una oración. Si te dijeron que con solo repetir una oración, te mintieron, mi hermano, te durmieron, te hicieron creer que estabas bien estando perdido. La verdadera salvación no es una simple oración. Ahora, mi querido hermano que está allí, y amigo, escuche bien, vamos a ver a través de la Escritura cuál fue el plan establecido por Dios para ser salvo. Para esto vamos a definir lo que significa la palabra evangelio. La palabra evangelio proviene del griego evangelion y significa buenas nuevas, buenas noticias, buenos mensajes. Ese es el significado de la palabra evangelio. Pero ¿por qué el evangelio son buenas noticias? ¿Por qué el evangelio son buenas noticias? Bueno, déjame decirte que el evangelio comienza cuando el hombre, escuche bien, cuando el hombre abre sus ojos y ve su condición delante de Dios. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Porque hoy en día muchas personas afirman que son buenas porque hacen ciertas cosas, hacen algunas obras de justicia, y esa es la razón por la cual algunas personas creen que son buenas. Pero la Biblia dice todo lo contrario, mis hermanos. Vamos allá a Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Te pregunto, ¿realmente eres bueno? Porque Dios en su palabra dice que no hay uno. Y cuando Dios dice que no hay uno, es porque no existe en toda la humanidad un ser bueno. Ni el Señor Jesucristo, mis hermanos, quiso que lo llamaran bueno. Vamos allá a Marcos, capítulo 10, versículo 18. Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Si Dios es el único bueno y ni el Señor Jesucristo dice no estar en esta categoría, ¿cómo es posible que hoy hay personas que se dicen ser buenas? Son buenas porque hacen ciertas cosas, ayudan, son colaboradores, son dadivosos, y muchas personas te catalogan como buenas. Y no está mal, verdaderamente no está mal. Pero el problema, mi querido hermano, no es lo que piense la persona de ti. No es lo que piense la persona de ti. No importa lo que piense la persona de ti, sino lo que piensa Dios de ti. ¿Te ve Dios como una persona buena? Veamos lo que dice este pasaje. Hebreos capítulo 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce tus pensamientos, mis hermanos. Dios sabe lo que haces cuando nadie te ve. Dios conoce todo de ti. Entonces, mírate en el espejo de Dios. ¿Será que te ves limpio? ¿Será que te ves como buena persona? Siéntate allí e imagina que estás allí en el espejo de Dios y mírate a través de su palabra. ¿Qué refleja la palabra de ti? Está escrito lo siguiente, en Romanos capítulo 13, 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hemos guardado los mandamientos? ¿Hemos guardado todo este mandamiento? Vamos a tomar 2 de estos mandamientos. Y sé sincero contigo mismo y dime si lo has guardado. 2 de estos mandamientos. Primero, no adulterarás. ¿Has cometido adulterio? Tal vez digas, no, yo no he cometido adulterio, estas cosas. No, Señor, yo incapaz de cometer adulterio.
Mas veamos qué dice allí en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios no mira solamente, mis hermanos, el acto mismo como un acto de adulterio. Dios mira tu corazón. Dios toma el acto de mirar una mujer con codicia como un adulterio. Ahora dime, ¿guardas ese mandamiento? No adulterarás. ¿Eres adúltero o no eres adúltero? Vamos al otro, no matarás. ¿Guardas este mandamiento? Tal vez diga, no, yo no he matado a nadie, soy incapaz de matar a alguien. Y puede ser verdad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En 1 Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así es, mi querido hermano. El sentimiento de odio hacia tu prójimo, Dios lo toma como un acto de homicidio, como que hubieses matado a alguien. Por lo tanto, somos tan culpables delante de Dios como cualquier homicida. Ahora pregunto, ¿has guardado este mandamiento? No matarás. ¿Te sientes una buena persona todavía? ¿Cómo te ves en el espejo de Dios? Es una realidad, hermano. Hemos pecado contra nuestro Dios. Le hemos fallado de hecho, de pensamiento. Por lo tanto, somos culpables, no somos buenos. ¿Y qué está escrito en la palabra de Dios? En Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué está escrito allí? Porque la paga del pecado es muerte. Sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios y condenados a muerte por causa de nuestro pecado. Ahora, ¿qué define la Biblia como un pecado? Si leemos allí en Juan capítulo 3, 4, dice allí la palabra de Dios, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Todo aquello que infringe la ley de nuestro Señor, todo aquello que va en contra de su santa voluntad es pecado. Y este es el gran problema que tenemos todos nosotros. ¿Qué pasaría si Dios nos juzga de acuerdo a la perfecta ley? ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos hallaríamos delante de Dios, culpable o inocente? Sabiendo que Dios es un juez justo, un juez que tiene que hacer justicia, por lo tanto tiene que condenar al culpable. ¿Qué pasaría en este momento si estás frente de Dios? ¿Qué harías para librarte de la justicia de Dios? Vean lo que dice la palabra de Dios, mi hermano. Vean allí lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Si Dios justifica al impío, si Dios justifica al pecador, sería cometer abominación. Por lo tanto, Dios tiene que condenar al pecador. El impío no puede ser justificado. Este es el gran problema, hermanos, que debemos enfrentar, que debemos pensar y analizar. Y es que todos vamos a estar en la presencia de Dios algún día, unos antes, otros después, pero todos vamos a estar en la presencia de Dios y deberíamos preocuparnos por nuestra salvación, por nuestra justificación delante de Dios. Entonces te pregunto, ¿eres salvo? ¿Pasas la prueba de mirarte al espejo de Dios como una buena persona? Oye, mi querido amigo, oye, usted que me está escuchando allá, si sientes que eres culpable delante de Dios, si la palabra de Dios te ha abierto los ojos y sabes cuál es tu condición delante de tu Creador, que eres un pecador perdido, que no tienes esperanza, separado de su gloria, si reconoces esta condición que hace tu corazón clamar por tu salvación, hoy tengo buenas noticias para ti.
Hoy quiero presentarte el Evangelio. Dice Dios en su palabra lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mis hermanos, esta es la mejor noticia para el ser humano. El Hijo de Dios dejó su santo trono, se hizo hombre para morir por pecadores como nosotros. Él se hizo maldición en ese madero por amor a todos aquellos que en Él creen. Mas dice la palabra de Dios que sucedió en este excelente, extraordinario acontecimiento. Allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, mi querido hermano, Cristo no solo murió y fue sepultado, Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios, donde intercede por todos nosotros. Dios jamás maldecirá a un pecador arrepentido que cree en el evangelio de salvación y crea en estas buenas noticias. Tú que me escuchas, ¿crees al evangelio? ¿Crees que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos? Si crees en esta promesa y te apropias de ella, gloria a Dios. El Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado. Pero esto no queda solamente hasta allí. Solo te he mostrado el plan de salvación en parte. Ahora bien, todos aquellos que se acercan voluntariamente al trono de la gracia, ¿qué más debe hacer para ser salvo según la Biblia? La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos, según Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda arrepentirse. ¿Pero qué es arrepentirse? Es un cambio, mis hermanos, de mentalidad en nosotros, en el creyente. Es un cambio de mentalidad en la relación con el pecado. Un cambio de mentalidad en su relación con Dios. El creyente, cuando se arrepiente, quiere agradar a Dios, quiere obedecer a Dios. ¿Hay una lucha con el pecado? Sí, constantemente va a existir. Esto es arrepentirse. Ahora, ¿quieres arrepentirte hoy? Puedes hacerlo. Hoy es el momento. Pero escucha bien, ¿qué más tengo que hacer para ser salvo? Confesar su nombre. Tenemos que confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con la boca a Jesús no es repetir una oración mágica, ni decir que Cristo entre en tu corazón de forma superficial. Es declarar públicamente, con plena convicción interna, con entendimiento, con conocimiento, que Jesucristo es el Señor. Reconociendo su autoridad, escucha bien, reconociendo su autoridad absoluta sobre la vida. Sometiéndote a Él como Rey, como Salvador y dueño de todo lo que somos. Mi hermano, tu boca expresa lo que el corazón siente internamente. Si hay una verdadera fe, la confesión externa es la consecuencia natural. Esto es confesar a Jesucristo como nuestro Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer aún más según el plan de Dios establecido por Él para ser salvos? ¿Qué más deberemos hacer? Ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, 16
Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este mandamiento es dado por nuestro Señor Jesucristo. Pero, mis hermanos, escuche bien, pero lastimosamente hoy en día no se predica desde los púlpitos. No se le da la debida importancia al bautismo. Usted que está allí escuchando, mi hermano, quiero que haga su comentario aquí, en este post, si lo que voy a decir ahorita es verdad o es mentira. Hoy dan un mensaje desde el púlpito relatando la vida pasada de una persona. Muchas veces esta persona es drogadicta, es delincuente, o también te hablan de cómo fueron prosperadas económicamente. En resumen, mis hermanos, después de este tipo de mensaje, que no es el evangelio de Cristo, hacen un llamado. ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Muchas veces forzando a la persona a pasar frente de un supuesto altar y lo mandan a repetir la oración. Una oración que no es propia de la persona que está allí adelante, sino una tradición que es muy propia de las denominaciones evangélicas de hoy en día. Ahora, ¿es esto lo que mandó nuestro Señor Jesucristo a predicar para que las personas sean salvas? Por supuesto que no. Esto es un invento humano extra bíblico. Hoy en día no se le dice al creyente que para ser salvo y su pecado queden perdonados tiene que ser bautizado. La Biblia establece que tiene que creer el evangelio, arrepentirse, confesar a Cristo como su Señor y ser bautizado para el perdón de los pecados. Es lo que la Biblia dice, mis hermanos. Por lo tanto, si tú no entendías lo que es el evangelio y todavía no te has bautizado para el perdón de tu pecado, déjame decirte que estás engañado. Todavía estás en tu pecado. Estás perdido y sin Dios. Porque muchos dicen que con solo creer basta. Pero la Biblia dice que creer y ser bautizado es el plan establecido por Dios. El acto del bautismo tiene que ser voluntario y el único requisito para ser bautizado es creer al evangelio. No hay otro requisito. Lastimosamente hoy el bautismo es decisión de los pastores. Pues eso no es bíblico. Si no estás bautizado, no eres discípulo de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermano? Vamos allá a Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace un discípulo de Cristo? ¿Es acaso repitiendo una oración? No, hermano, es bautizándole. Entonces, ¿dónde nace esa enseñanza? ¿De dónde viene esa enseñanza? Que el bautismo no es necesario para salvación. Por supuesto que vienen de falsas religiones. Vienen de falsas religiones. Es más, una persona que no ha sido bautizada no tiene vida nueva. Es una persona natural. Veamos lo que dice allí Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuche bien. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo el creyente tiene vida nueva según la palabra de Dios? Dice que después del bautismo. Hermano, te pregunto ahora, ¿eres salvo o has sido engañado por las tradiciones humanas que gobiernan la mayoría de las iglesias hoy en día? Es más, te pregunto, ¿estás en la verdadera iglesia donde Dios te añade como un creyente salvo y perdonado, o estás en una iglesia donde te han engañado y cegado para que la luz del evangelio no te resplandezca? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos allá a Hechos capítulo 2, versículo 41, 42 y vamos al versículo 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron
aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, escuche bien, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo las personas son añadidas a la iglesia por nuestro Señor? ¿Cuándo son añadidas? ¿Antes o después del bautismo? Por supuesto que después del bautismo, mi hermano. El bautismo es tan importante que Dios promete que Él los revestirá en Cristo. Eso es la importancia del bautismo. Dice allí Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Solo somos revestidos de Cristo por el bautismo. Por lo tanto, según las Escrituras, somos salvos, añadidos a la iglesia por Dios. Tenemos vida nueva y revestidos en Cristo solo cuando nos bautizamos, no antes. Por lo tanto, usted que me escucha, si no tenías este conocimiento, glorifica a Dios en este momento, porque la luz del Evangelio hoy te ha sido predicada. Ahora puedes tomar tu decisión, sacar tus propias conclusiones, si estás salvo o engañado. Es tu deber ahora escudriñar las Escrituras, si te hablo la verdad o una mentira. Tienes todo ese derecho. Ahora, el creyente que ha tenido todas estas cosas, que conoce todas estas cosas que hemos explicado, también tiene que perseverar hasta el fin para alcanzar la plenitud de su salvación. Volver atrás no sería una opción para el creyente. Dice Mateo capítulo 10, versículos 20-22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia nos hace salvos. Pero perseverar no solo en la persecución, sino en la doctrina de Cristo. Allí tenemos que perseverar también, en la doctrina de Cristo. Dice 2 de Juan capítulo 1, 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Ahora bien, puede ser que escuchemos el Evangelio. Escuche bien, puede ser que escuchemos el Evangelio, lo entendamos y hasta nos arrepintamos. Tal vez confieses a Cristo como tu Señor y hasta seas bautizado. Pero si no perseveras en la doctrina de Cristo, eres un apóstata, hermano. Así cataloga las Escrituras a los que abandonan la doctrina con pleno conocimiento y entendimiento. Y sabemos, mi hermano, que los apóstatas no son salvos. No son salvos. Es para que pensemos, Dios estableció un plan de salvación. Y aquí hemos expuesto este plan de acuerdo a la Escritura. Tienes que creer el Evangelio, tienes que arrepentirte, tienes que confesar a Cristo como tu Señor, bautizarte para el perdón de tus pecados y perseverar hasta el fin. Perseverar en la doctrina del Señor. Mi hermano, hemos llegado al final de este estudio y si usted tiene alguna duda o pregunta respecto a este tema, puede dejar tu comentario, que con gusto te vamos a responder. Mi hermano, no se quede con duda. Tenga la libertad de preguntar, aquí estamos para ayudarlo. Eso sí, frente a la Biblia. No se quede con dudas, mis hermanos. Es importante no tener dudas respecto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenga esa libertad de preguntar. Se trata de su salvación. No se trata de ir a la iglesia a jugar como iglesia. No se trata de jugar con las emociones del creyente. No se trata de eso. Se trata de su salvación. Y eso es lo que queremos hacer en este canal. Que la persona tenga entendimiento y conocimiento de la Sagrada Escritura para que no sea engañado por falsos pastores, falsos profetas y tenga la libertad
y la motivación de ir a las Escrituras para ver si todo lo que se le está enseñando va de acuerdo a la sagrada palabra de Dios. Recuerden lo siguiente: los pastores, los evangelistas somos simplemente servidores de Dios. Somos simplemente servidores de Dios. Tenemos que motivar al creyente a estudiar la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios y entender plenamente este tema que es la médula espinal de la iglesia. Mis hermanos, si usted no había entendido este tema, si usted no había entendido lo que es el evangelio, que tienes que bautizarte para ser salvo, como dice el tema, te han engañado, no eres salvo. Entonces medita en este tema, mi hermano. Vaya a las Escrituras para ver si lo que yo le he dicho es la verdad. La iglesia tiene que crear personas estudiosas. Los falsos pastores te quieren ver ignorante. No quieres que tú conozcas estos temas. Y aquí enfrente a la Biblia estamos para develar todos esos temas. Espero, mi hermano, pues que este tema le haya servido para mucho. Suscríbase allí a este canal. Es muy importante suscribirse, compartir. Dele allí clic a la campanita para que lleguen las notificaciones cada vez que coloquemos pues un video. Dele allí a la campanita. Es muy importante para que este mensaje llegue a muchas personas. Y si usted cree que este mensaje es importante para otros creyentes, compártalo con ellos. Discutan entre ustedes también con referencia a este tema. Eso sí, no olvide dejar sus comentarios allí para quitarle todas las dudas respecto a este tema. Bueno, mis hermanos, sin más que decirles, nos despedimos con nuestro lema: la verdad nunca se negocia. Chau, chau. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre